Bienvenidos y bienvenidas a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Laura. Y yo soy Vivian y hoy vamos a hablar de Navidad. Bueno, Evidentemente por nuestras pintas es Navidad. es Navidad. O evidentemente por mi cara es terror. Terrorífico. No, terror sí, pero no por mi cara. Yo no soy muy fan del terror, debo aceptarlo. Pero bueno, hay pelis que me gustan o que me han obligado a ver, o de chiquita veía y me asustaba. Como Chucky, o ese tipo de cosas, ese terror de Freddy. adolescente, pues. Sí. O La Bruja de Blair y esas cosas. Eso me asustó porque yo la vi muy chiquita. Mi hermana creo que me la puso así como, no sé, pijamadas adolescentes, pero yo era más chiquita, entonces como, me voy a morir, la bruja me va a llevar. Pero la verdad no es lo mío. No es lo mío. ¿A ti cómo te va con el terror? No, tampoco es como mi género favorito, pero pues he visto quizá un poco más de terror por varias cosas. Primero, como que tenía unos amigos en el colegio que sí les gustaba resto y veíamos siempre todas las de Saw, las que salían, las de Juegos Macabros. Uf, esas las vi un montón. Pero yo también les vi. Esas, y pues bueno, es que también ese es otro tipo de terror, no es como ese terror también como El Aro, como... Ese me da miedo. sí, como La Bruja de Blair, como una que me gustaba mucho era como una japonesa, creo que se llamaba Audición. Ay, eso me la mostraron en el colegio. Tesis, que es una película española. Eso también, sí. Es una gran película de terror. No he visto. Bueno, hay un montón de terror y como que no podemos hablar como de terror como de una sola manera y de hecho deberíamos definir un poco qué es el terror. Por favor. Y el terror, en últimas, es como un miedo extremo, o sea, un miedo muy fuerte. ¿Y qué es el miedo? Es como la angustia, el temor, porque como por una amenaza real o imaginaria. Entonces, digamos que lo que hacen estas películas de terror es ponerlo a uno en esa situación, en esa sensación de que a uno le puede pasar algo. Entonces pasan esta clásica escena de todo en silencio y ¡pum! Yo odio Y sale eso. algo. Eso es lo que odio. Sí. Porque uno es consciente de que eso no es verdad. Pero igual se asusta, obviamente, o sea, los sentidos o la manera como lo hacen, pues es muy penetrante y uno está concentrado, sabes que te van a asustar, no sé, todas esas condiciones para asustarte, pero a mí no me gusta hacer asustar. No, a mí tampoco, no, o sea, como que no me parece chévere. Bueno, hay tipos de terror que me parecen interesantes. A mí el tipo de terror de estas películas de juegos macabros me parecía que tenía elementos interesantes y era porque pues igual era una vaina de como ustedes tienen que salvar su vida, ustedes tienen que sobrevivir de alguna manera y les vamos a poner retos y es que ustedes Y han sido córtense. malos y sí, un montón de cosas y como que son ya juegos morales importantes. Y el terror que no me gusta es este tipo de terror gore, que es así más explícito, como mucha sangre, como vísceras, que también es un poco el tipo de terror, aunque más chistosito, de las películas Sí, serie B. es más gracioso. Sí. Esos me pueden interesar un poco más. Sí, las películas serie B son Es bien, que bien son más chistositas. chistosos, sí. Como pues sí, obviamente bajo presupuesto, como sangre así toda ficticia, cosas muy interesantes. Y está el terror psicológico que siento que de verdad es el que a mí más me llama la atención, que es como donde pasan, o bueno, donde se ven esos elementos más de una persona se volvió loca, no hay como monstruos, no hay fantasmas, no es actividad paranormal, sino que hay, no sé, una parte del ser humano que está saliendo y está aterrorizando. Que incluso podría pasar como con estas películas o estas series de asesinos en serie, que es como obviamente cosas reales y siento que ahí es donde está como la mayor perversión y el mayor terror que uno puede tener como también como humano, como Sí. el potencial que puede tener una persona y lo mala que puede ser una persona. Ahora que hablas del cine serie B, hay un cine serie B que me gusta mucho y que además es colombiano, que es el gótico tropical. Este gótico tropical tiene también una historia como desde el inicio, reinicio, o sea, antes de que se creara aquí, con Buñuel y Álvaro Mutis.
tuvieron una conversación, o sea, esto lo saqué de una página de internet. Esperemos que sea verdad. ¡Qué miedo! Eso sí da miedo. Pero es interesante. Eso sí es terrible. No, pero es interesante. Entonces, en una conversación que ellos tuvieron, el gótico obviamente viene de los castillos, o sea, una cosa muy europea, ¿no? Los vampiros vienen de estos castillos, Nosferatu, este tipo de películas y este tipo de atmósfera que no pasa acá. Entonces, Buñuel decía que como en Colombia eso no se, o sea, en Latinoamérica eso no se puede hacer, porque además, pues Latinoamérica no tiene ese tipo de castillos y como ese tipo de escenografías. Entonces, bueno, muchos años después, ya en los 70 y en los 80, el grupo de Cali, que es un gran grupo constituido por Mayolo, por Luis Ospina, por La Rata Carvajal, por algún momento Andrés Caicedo, antes de que muriera. Sí, igual como si también uno de los iniciadores y como precursores del Cine Club de Cali, de la revista Ojo al Cine. Exacto, sí, o sea, fue una gente muy importante. Sandro Romero también estaba allí. Sí. O sea, sí fue un combo así grande que de verdad hizo muchas cosas chéveres. Como la vez pasada hablamos de Agarrando Pueblo. Pero bueno, en esta ocasión ellos crearon un género que se llama gótico tropical, que es muy chévere porque es como momento. Aquí y peor, o sea, en Cali también puede haber vampiros, también puede haber espantos, también puede haber gótico. Por ejemplo, en la mansión de Araucaima, que está basada en un libro de Álvaro Mutis también, trata de una mansión que es básicamente como una finquita ahí en el Valle del Cauca, pues demasiado. Una hacienda, sí, es algo así muy, muy, muy bayuna. O sea, se siente el calor, se siente el gótico tropical ahí. Sí. Es muy chévere y la foto de eso me encanta. O sea, casi no me gusta casi decir de las pelis como que su adjetivo principal es la foto, pero realmente está muy bien hecha. Me gusta mucho, o sea, los planos y la fotografía son muy lindas. Pero bueno, esta película está protagonizada un poco por Vicky Hernández y también aparece Mayolo, aunque él no es protagonista ahí, pero hace un papel como el de seguridad de esta mansión. Y bueno, ¿cuál es la cosa allí? Hay un man de Brasil que es como millonario y es el que vende en panela y ese tipo de cosas y tiene a otras personas ahí medio encerradas, qué raro. Y de hecho cuando tú vas a entrar a la mansión dice como de aquí, o sea, no me sé porque es una frase re larga, pero como si entras no puedes salir, sí, o sea, básicamente eso, como que tú vas a entrar y ya no vas a poder salir, o no deberías entrar, algo así. Entonces, bueno, allí dentro vive un piloto que se quedó ahí como atrapado porque una vez se cayó ahí. Vive esta persona que les digo que interpreta a Mayolo, que él era como un policía o algo así, y es el que cuida el lugar. Está Vicky Hernández, que es una mujer, es así como una diosa bayuna del erotismo. Es muy chévere. O sea, si quieren ver a Vicky Hernández también desnuda, esa es la película. Ok. Que no, de hecho sí, me les gusta. da curiosidad cómo se ve Vicky Hernández desnuda. No, que bueno, más allá de eso, me gusta mucho también cómo muestran ese cuerpo femenino, porque es muy sensual, pero no es esta típica figura, pues, de los cines, ¿no? Como esbelto y delgado. De hecho, hay una escena muy chévere en la que Vicky como que está así con otro de las personas que vive allí, que también es de Brasil, pero el dueño le dice que es como el esclavo. Pero en unos buenos términos, o sea, se aman y él siempre ha estado con este señor. Y están ahí juntitos, Vicky y este hombre, y Vicky levanta así como su bracito y tiene la axila llena de pelos y así. Y me pareció muy chévere también ver como esa irreverencia en ciertas imágenes y más mostrando el cuerpo de la mujer. Sí, como esa naturalidad que igual, bueno, tenía en alguna época también un poco del cine y ya después se cambió por esa imagen completamente aséptica de las mujeres. Sí, como que tienen que ser perfectas, pero así ya está perfecto. O sea, a mí me encanta ver a Vicky en esa peli. Y de verdad, y o sea, como con unas batitas sin brasier y se le ven los pezones. O sea, obviamente la película es también súper erótica. Pero bueno, esta casa es muy rara. Le hacen también unos baños, o sea, hacen como una especie de fiestas dionisíacas, como unos baños al jefe de la casa, al dueño de la casa.
Las cenas también son así súper bonitas y con un montón de cosas. Y bueno, o sea, de verdad, todo está, el universo de esa película está súper bien planteado. ¿Qué sucede? Que un día llegaba una chica que estaba como rodando ahí una cosa, se cansa de estar allá porque lo hace, o todo el tiempo la paran, es como un comercial. Y todo el tiempo le dicen, no, corte, tú eres pendeja, no sabes. Y ella coge la bici y dice como, ay, me voy de esta mierda, estoy mamá. Y llega justo a la mansión y justo se le pinchó la bici. Entonces se entra a la mansión y Mayolo sale como, usted no puede entrar acá. Y ella, ay, es que se me pincha la bici. Bueno, entonces, y quiero ir al baño. La chica obviamente es súper guapa y el man que es piloto le dice como, no, pues quédate, o sea que te vas a devolver, mañana miramos lo de la bici. Y Vicky es toda, pero tú te vas a ir pronto. Y ella le dice, no, sí, ya, o sea, hago chichi y me voy. Y no pasa, o sea, ella pasa ahí otras noches y otros días, pero los hombres, o sea, como que la figura de Vicky pues era como el deseo full en este lugar. Y realmente ella también tenía sexo con varios, tenía ya amoríos con todos también. Y llega esta chica a compartir también ese papel y empiezan a pasar cosas raras, o sea, como que la aceptan igual de alguna manera. Empiezan a pasar cosas raras y el desenlace es escabroso. Ah. Eso no sé, como que todo el argumento de la película me recuerda a dos películas en este momento, que tienen siento que un argumento muy popular en las películas de terror, que es como la mansión así abandonada, gigante, o una mansión llena de gente re extraña. Digamos, la primera película Sí. de la que voy a hablar es El Ángel Exterminador de Buñuel, pero esta no es una película de terror. Bueno, digamos que sí tiene unos elementos bien incómodos Sí, y como que es a uno le angustia mucho esas, o ponerse uno como en la ese papel de situación. cómo salgo de aquí y no poder. A mí me parece horrible. Sí, Me parece sí, eso, terrorífico. ahí es donde digo, podría ser un tipo de terror, porque si es un montón de gente como súper rica además, que están como en una fiesta y no sé qué, hasta que alguien empieza a querer irse. Y dice como, no, bueno, no, ya es Ajá. muy tarde, no sé qué, me voy. Sí, literal, así pasa en la mansión. Exacto. Y empieza, me voy. Por alguna razón, no, pero ¿por qué no esperas a que pase tal cosa? Ta, ta, ta. Se queda. Y así empiezan todos los personajes hasta que duran días y días ahí metidos en esa mansión y nadie sabe por qué no puede salir. Es muy Sí, eso raro. es desesperante. Porque ni siquiera hay como una, no sé, como alguna entidad o alguna cosa externa que no les permita salir, sino que siempre son unas excusas internas que no deja que ellos salgan. Y empieza a crearse un ambiente súper caótico en la mansión y todos tienen como desespero y ya no quieren estar ahí, pero siguen ahí. Y bueno, eso es El Ángel Exterminador, es una gran película, súper recomendada. Y la otra que me acordó, como la menciona, la mansión, es que se llama la mansión Sí, la mansión de de Araucaima. Araucaima, es The Horror Picture Show, que es Esa es un buenísima. musical clasiquísimo donde actúa Tim Curry, el mismo que hace It. de It en It o La Cosa, mal traducida. Y es un gran musical en donde él es un travesti. Y bueno, él es como el host, el que recibe a todos. Y Y la hay un. estrella, Y también la como que todos lo esperan estrella. cuando va a bajar, así como un misticismo. No, y aparte que todo está muy ligado a la sexualidad también. O sea, hay una vaina súper sexual. Y aparte, bueno, él es como un científico, alguna vaina rara y tiene como un experimento con un chico ahí todo, como un Adonis. Sí, sí, sí. Y llegan dos personas a las que se les vara el carro y entran a esta mansión y entonces empieza como todo el musical y toda la cosa, pero es una mansión también de la que no pueden salir, intentan salir varias veces y no pueden y solo iban a pedir como ayuda, o sea, como para llamar a un mecánico Sí. y terminan ahí metidos y la nena termina encuentándose con el man y el man termina encuentrándose, o sea, todo el mundo se encuentra en esa película. Es bueno. Pero es esa misma trama de una mansión, la gente está como medio loca, pasan cosas rarísimas y eso es como como esa sensación de claustrofobia un poco, de estoy encerrado pero no sé por qué estoy encerrado, no sé cómo salirme, no puedo salirme por diferentes razones. Entonces eso pasa en varias películas, incluso ahorita estaba acordándome que hay una película que parodia, no recuerdo cuál es la película que parodia, Scary Movie 2.
que es también No una vi eso. mansión, no pueden salir, hay fantasmas, un montón de cosas muy chistosas pasan en Scary Movie, evidentemente, porque no Obvio. es una película de terror propiamente, pero sí está basado, como hay una parodia de una película de terror, pero no, sí no recuerdo el nombre de esa película. Y sí, ahorita que me acordaba como de también de todo esa trama, de toda esa vaina también muy ligada a la sexualidad, me acordé de, bueno, y pienso también un poco en el tema del morbo, de cómo el terror, o sea, trae como morbo a la gente, o sea, a la gente le gusta ver terror, no solo... O sea, bueno, es que uno diría, uno en principio se preguntaría por qué a la gente le gusta ver terror si a uno no le gusta asustarse o no debería gustarle cómo asustarse, pero a la gente le gusta y es porque hay una sensación entre placentera y displacentera en ver terror. Sí, es como Y una ahí, curiosidad y ahí a es ese... donde viene el morbo. El morbo, según Freud, ah, es como una inclinación hacia lo desconocido y muchas veces es una pulsión que se tiene hacia la sexualidad y la muerte. Entonces son... ¿Y por qué la sexualidad y la muerte? Porque es lo obsceno. ¿Y qué es lo obsceno? Lo que está fuera de escena, es como una traducción extraña, lo que no se ve, como lo que está oculto para el ojo normal. Y es como el sexo se hace en privado y la muerte también tiene connotaciones de privacidad y es un tema que por lo general es tabú pues en nuestra cultura todavía es bastante tabú la muerte. sí, y el sexo Entonces, también. y el sexo. Entonces, estos temas, esta vaina que está oculta para el ojo común, es lo que produce una inclinación. Entonces, por eso existe también tanta gente boyerista. Es como, yo quiero saber qué es eso que ocultan, yo quiero ver. Entonces, como en ese orden de ideas, pues nace como esa curiosidad morbosa, que es una curiosidad insana también, porque, bueno, hay también una cuestión de definición, el morbo también está relacionado con algo insano, con algo que no está bien. O sea que sí es una enfermedad, de hecho, como en algún punto de las definiciones que se establecen del morbo, antes se entendía como lo enfermo. Entonces, Ok. nace esta curiosidad del morbo y nace con también con estas películas que empiezan a mostrarte vainas que no te muestran el La vida. resto, sí, que puede pasar obviamente y evidentemente con el cine porno. Pero pues eso es otro tema. Ahora me parece interesante porque yo había pensado en una teoría también que combina más que la sexualidad, el erotismo y la muerte. Porque es Bataille, que es un man francés que odiaba que le dijeran que era filósofo, pero la verdad es que se ve como un filósofo, piensa como un filósofo y escribe como un filósofo, porque ¿Por es un qué no es un libro que filósofo? es uno de los libros más importantes de él, se llama El erotismo, y qué libro tan difícil de leer. O sea, de verdad es difícil, como que uno dice, uy, qué me estás diciendo? Encontrarle la estructura es complicado, entonces me da risa que diga eso. En algún momento, esto no tiene nada que ver, pero dice una frase como, perdón, voy a meterme ya en temas filosóficos, que la filosofía como que le quita el alma, las cosas como que le quita la vida, y es como, ay, qué traumático, cállate. Porque lo que, o sea, dice, ay, no, perdón por usar la filosofía, odio la filosofía, y procede a hacer un libro difícil, Completamente filosófico, súper que a filosófica. todas ni Hegel. Ah, no, mentiras. Uy, no, pero está denso igual. En todo caso, su planteamiento es muy interesante. Porque él es así. O sea, bueno, la sexualidad no la ve como desde ese lado, porque la sexualidad sí le parece que es muy más abierta. En cambio, el erotismo puede ser un poco más exagerado y más desbordado. Porque a veces, digamos, la sexualidad puede ser también solo con fines Reproductivos. meramente reproductivos y ya está. Y eso es como desde el camino de la vida del trabajo, como él lo define, y no de la vida religiosa, viendo la vida religiosa así como un poco en esta película que les menciono de La Mansión, súper dionisiaca. O sea, en estas fiestas religiosas no cristianas, obviamente, bueno, que también,
Pero como así el como, paganismo. sí, como súper paganas, con excesos, comida, sexo, en fin, así todo lo que sea exagerado le funciona en el lado del erotismo y la muerte. Entonces, el erotismo y la muerte están dentro de esta vida religiosa, que es lo contrario, obviamente, a la vida del trabajo, pues que es una vida enfocada en la productividad, en la utilidad, en que sigas viviendo también, ¿no? Para ser productivo. En cambio, con el erotismo, pues se desborda también toda tu energía, también dejas de ser como esta individualidad y, pues te penetras con el otro, compartes fluidos, se pasan un montón de cosas. También no es útil, pues porque no termina en una productividad. Y por otro lado, la muerte, pues claramente es algo inútil, porque te moriste. Es sí, el paso a la inutilidad por completo. Sí, y por otro lado, pues también dejas como esa individualidad y también te conviertes en algo, pues, infinito, por decirlo así, porque ya dejas de ser como ese individuo del que habla. Sí, no Y como, no como carne, sino como energía, en teoría. podría ser algo así. Y hay algo muy chévere también ahí. Es que Bataille igual estaba medio loquito. Él tenía una especie de secta que se llamaba como... Ay, ¿cómo se le...? Acéfalo. Ok. Tenía una secta en la que llamaban así. Y hay un mito ahí muy raro y es que ellos querían hacer un sacrificio, porque también dentro de esa teoría del erotismo y de la muerte, hacer un sacrificio pues te acerca como a lo sagrado, ¿no? Y pues si cuentan que lo intentaron hacer, obviamente no hubo muchos voluntarios, que él también dijo como no, pues yo puedo hacerlo, pero pues no sé, o sea, también son mitos, pero sí es cierto que él también estaba viviendo mucho esta teoría tan salvaje del erotismo y la muerte. Y estos son elementos que irrumpen en lo cotidiano y no tienen obviamente ninguna practicidad en la vida, son solo como puro gasto de energía y desborde de lujuria y el tiro. Y cosas Sí, así. como el pleno goce sin forma. Lo puro dionisíaco, definitivamente. Ujú. Como esas fuerzas primigenias de las que hablaba también, de hecho, Nietzsche, en El origen de la tragedia, ¿no? Que era lo apolíneo y lo dionisíaco, y lo apolíneo que es lo que da forma, lo dionisíaco que es lo completamente informe, lo, lo que está desbordado, esa energía vital sin ningún tipo de forma. Sí. Y lo apolíneo que es lo que podemos llamar también lo artístico, lo dionisíaco siempre está relacionado con la música, está mucho más relacionado con la música, lo apolíneo con la pintura, con la escultura. Y eso me hace pensar pues en la tragedia precisamente. Pues es el teatro, ¿no? La tragedia es el teatro, que en los griegos era precisamente pues estas tragedias de Sófocles, de Eurípides. Entonces vemos Edipo Rey y que eran unas historias brutales, pero que la gente veía y que tenían una función re importante de la que va a hablar Aristóteles en la Poética, y es que como que hacen que haya catarsis en las personas. Entonces, digamos que eran situaciones que no se presentan cotidianamente o pueden presentarse, como se le pueden presentar a algunas personas, pero ellos al ver esta obra, al ver cómo le pasa esto a los personajes, tienen como cierta empatía, pueden tener cierto como que pueden identificarse en el dolor del otro, pero también encuentran cierta satisfacción en ver lo que le pasa a los otros y no estar, digamos, inmerso realmente en eso. Entonces, No por tener el ejemplo, peligro, pero sí ver las consecuencias de esas situaciones o algo así. exacto, y es muy moral, digamos, moralizante dentro de como lo que se comprende como moralizante, porque es como, ay, yo no debería hacer esto porque mire lo que le pasó a este personaje, que en últimas uno podría verlo también todavía en el teatro, o digamos que si uno se pone a pensar en las novelas y series también con historias de la vida real, es un poco eso, es como, ay, no, es que lo que le pasó a esta persona, y como son historias tan cercanas, igual a lo que a uno le podría pasar, tiene un efecto catártico en los espectadores. Entonces, digamos que la catarsis, y digamos relacionándolo también con el tema del terror, llega para ver que a uno le podría pasar eso, o sea, como puede pasarme esto, pero estoy como en ese otro lado, o sea, estoy como súper protegido porque esto realmente no me está pasando a mí, pero ya sabría también qué hacer y ya sabría identificar cómo me puede pasar
y cómo actuar en esos casos también. Entonces, digamos, también hablamos de este tipo de cosas no en el terror, obviamente, donde hay criaturas, donde hay, no sé, monstruos, donde existe Freddy Krueger, no, sino un terror, por ejemplo, como el terror psicológico. Y aquí recuerdo y quiero hablar mucho Mucho. de Black Mirror, que es esta serie de Netflix, que es muy interesante porque realmente trae muchos elementos de lo malo que uno puede llegar a ser como humano. Entonces es como esa extrapolación ya de la maldad humana o de lo malo que puede pasar con la tecnología o un montón de cosas que traen consigo un terror también. Entonces recuerdo un capítulo muy específico que se llama El oso blanco, Ah, sí. que es Creo que no básicamente quise una ver. nena corriendo como por un vecindario y todo el mundo la graba y la nena la están persiguiendo y nadie hace nada y uno no como que tampoco sabe qué está pasando Sí, no. y uno se entera hasta el final del capítulo qué es lo que está pasando. Pero en últimas, todo ese terror nace de la maldad que hay como humanidad. Y digamos que uno en el capítulo al final siente como algo extraño porque uno entiende por qué no la ayudan en un punto porque es como una especie de represalia, Sí. pero Como también en uno castigo. dice, es una maldad muy brutal, o sea, están poniéndose en el mismo lugar de la persona mala. Entonces es como crear más maldad. Y, y es un capítulo bien complicado y hay muchos capítulos así. Hay muchos capítulos como por ese estilo. También está el de, ese no me acuerdo cómo se llama, pero es el del chico que como que lo extorsionan y lo empiezan a llamar y lo empiezan como a poner ciertas misiones y demás. Y se encuentra con mucha más gente que también está extorsionada porque hacen cosas indebidas Ok. y al final a todos o sea, no, como que nadie se salva y a todos los trolean, entonces toda la familia supo realmente qué hizo la persona, o sea, entonces la mamá se enteró que hizo el chino, un man que estaba como siendo infiel a la esposa se enteró de la infidelidad y así. Entonces es Entiendo. como justicia, pero ¿qué justicia? Y cómo eso no llega a ser también muy malo y cómo no revela como la maldad. Entonces, digamos que Black Mirror en ese punto me parece también una serie como de terror, pero pues es ese terror psicológico, que es como el que me parece interesante también de explorar. Eso es interesante porque también siempre tenemos el terror un poco externo con los monstruos o a veces unas personas que son muy malvadas, uno dice monstruos y le quita esa categoría humana y es como no, hay personas muy malvadas que siguen siendo humanos y son conscientes de eso. Y me parece chévere también identificarlo y dejar esas criaturas míticas de un lado y es como no, también existe el terror humano. Y por ejemplo en una peli de nuevo con el gótico tropical que se llama Pura Sangre que dirigió Luis Ospina. Esa peli es muy chévere, bueno, el gótico tropical en general también es muy chévere porque ellos lo hacen en un contexto colombiano. El contexto colombiano de esa época también está lleno de violencia, ¿no? Y de un montón de desigualdades, bueno, que aún hay, pero pues en ese momento era muy, muy violento, además en el Valle del Cauca. Hmm. Entonces esta peli ocurre bajo, o sea, como que está un poco basada en el asesino de los mangones, creo que se llama, donde eso no es lo principal, sino que recrean un poco con los protagonistas lo que hacía él, era como asesinar a las personas y por cosas de la vida tienen que extraerle la sangre a las personas que asesinan para pasárselas a un viejito del Valle del Cauca, que es súper ricachón, como un azucarero, que si no le hacen transfusiones diarias de sangre, pues el man se va a morir. Entonces es una especie de vampiro moderno, o sea, porque Sí. necesita sangre de otros seres humanos. Además tienen que ser jóvenes y tienen que ser hombres y pues bueno, tienen que ser del mismo tipo de sangre. Entonces es una idea interesante de un vampiro moderno. Pero por otro lado, o sea, estos personajes que también está de nuevo Mayolo y otras dos personas que no recuerdo el nombre, ya tenían esa práctica
pero que pues tienen que intensificarla con este señor que te digo, el azucarero millonario por condiciones de la vida y de la desigualdad social y que el dinero mueve montañas. Entonces, bueno, aquí está todo el terror y como este vampiro moderno, pero en el fondo también está pues la historia real de ese asesino en Cali, que mató a un montón de jovencitos y que fue súper, súper real. Y me parece chévere también que está basado en eso y que se muestra lo humano. O sea, no es un vampiro mítico, sino es una cosa muy real. Es muy humano esa maldad. Es como toca de verdad la maldad humana, como, y eso que es lo que de verdad, como que produce un gran terror, es como, cómo puede llegar una persona como a ser también tan mala, o sea, cómo se le ocurre tanta maldad, cómo puede tener mente para tanta maldad. Eso también me hace pensar ahorita como en El Resplandor, en esta película de Stanley Kubrick, Ajá. basada en un libro de Stephen King del mismo nombre. Bueno, y Stephen King, hablando un poco de Stephen King es muy bueno creando ese tipo también de atmósferas y de terror y suspenso alrededor de personas que tienen un desarrollo psicológico muy extraño, tienen personajes con unos problemas brutales y uno siempre los conoce de fondo también como por acciones o porque el man se sumerge como en la psicología de esos personajes, entonces es muy interesante. Y en el caso de esta película del Resplandor, es algo que me parece muy chévere y es porque, bueno, y es que llega este hombre que es Jack Nicholson Sí, a, con su familia. a una mansión, bueno, no, no, en realidad no es una mansión, es un hotel, pero es un hotel como gigante, llega con su familia y lo tiene que cuidar, como que es un trabajo como temporal. Pero este trabajo tiene consigo este riesgo de como no tiene como distracciones como tal y está como alejado de todo y está también en una época muy fría, en una época y en un En espacio muy invierno. frío, en invierno, pues no pueden salir mucho, no tienen como una conexión ni un trato con muchas personas. Entonces este hombre se empieza a volver re loco. Entonces ahí tenemos como esta escena súper icónica de Jack Nicholson con un hacha rompiendo la puerta buscando a su esposa para matarla y a su hijo. Entonces es como cómo llega en un punto a trastocarse tanto la mente de alguien como para hacer esto, como para tener esa maldad y para querer atentar contra su propia familia. Entonces es como, este terror es importante, es bonito, digo yo. Re bonito. Es interesante, es por eso, es porque es muy real, es porque no necesita como de esas criaturas, no necesita de espectros como para hacerse, sino que es una cosa que uno podría vivir, o sea, es una cosa que es muy, muy palpable pues para muchas personas, entonces es como siento ahí como que este terror es el que también puede generar mucho morbo en la gente y por eso también hay mucha gente, me incluyo, que Tómale. sabe, bueno, conoce y ¿Qué? ahí ¿Qué? explora El moro. como no, como estas historias de asesinos seriales que también tienen una, o sea, como uno llega a preguntarse, bueno, pero ¿qué le pasó a esta persona para que llegara hasta este punto? Entonces, bueno, muchas veces no les pasa gran cosa, sino que pues ya mentalmente vienen como de pronto no tan No, óptimos también. y pasan estas cosas que, o sea, hay un contexto social, cultural que permite que eso pase y ellos ya tienen la predisposición genética y bueno, y un montón de cosas así. Entonces, digamos que en este caso es donde puede partir ahí como el morbo, esa inclinación por ver qué puede pasar, como esa también impresión de esto somos también nosotros como humanos, como ver esa otra parte, esa parte oscura de lo que es uno como humano. Con esa película y con las películas que mencionamos durante el capítulo, sí me parece evidente que las películas de terror tienen unos tropos muy marcados, como los espacios teniendo ahí un carácter importante y envolviendo a los personajes, el sexo, el erotismo, el morbo y la muerte, sin duda están ahí como muy Sí, por esa línea. completamente. No, bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Cuéntenos cuáles son los tropos en el cine de terror que identifican
cuáles son sus películas de terror favoritas o si no les gustan, no les gustan las películas No, de sí. terror y para qué ven películas de terror. O sea, ¿con qué objetivo? Entonces, pues, bueno, muchas gracias por todo. Gracias por vernos. Fue una muy bonita temporada. Este es nuestro último capítulo de la temporada. Sí. Y ya nos veremos próximamente. Hasta la próxima temporada. Chao. Adiós.